Se está pagando. Sí. Uno de los primeros en dar la noticia del fallecimiento de Ignacio López Tarso fue Joaquín López Dóriga. Yo estaba en el trabajo cuando escuché la noticia y pues sí, me cayó fuerte porque pues es uno de los últimos grandes actores de la época de oro del cine mexicano. Por supuesto, en la página oficial de Facebook del actor, pues se daba a saber que él había fallecido rodeado del cariño de su familia y pues con el apoyo de pues, mucha gente que lo conoció y que amó sus películas. Quien tardó en dar pues el pésame fue el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y pues muchos especularon que tal vez fue por el comentario que en vida hizo López Tarso. El López Obrador de siempre, que ya es el presidente, el candidato eterno, y el PRI es el único partido que tiene verdaderas raíces en este país. Los otros, todos los demás partidos, se formaron del PRI. Del PRI salieron todos los hombres que han formado los otros partidos. De lo que desechaba el PRI, o de lo que el PRI ya no aceptaba, y se iban las gentes, formaban otros partidos. Es decir, la política mexicana es el PRI y los desechos del PRI. Un verdadero genio de la actuación, Ignacio López Tarso, tenía 97 años, casi 98, y todavía seguía actuando en teatro, lo cual es sorprendente porque eso quiere decir que le gustaba mucho su trabajo. Recuerdo que la última puesta en escena creo que fue 12 hombres en pugna, o sea, una obra de teatro donde pues, no necesitas del apuntador, sino que básicamente estás utilizando la memoria, o sea, para que vean la calidad histriónica de este hombre que nació en México hace 98 años como Ignacio López López, pero un accidente lo hizo regresar a México. Bueno, él se había ido a trabajar a Estados Unidos, pero un accidente lo hizo volver a México y decidió empezar a estudiar pues teatro, actuación, y uno de sus maestros le dijo que su apellido pues no sonaba muy bien y le recomendó usar Tarso, ¿sí? Era Javier Villaurrutia, un gran poeta, y pues así quedó marcado con ese nombre, Ignacio López Tarso, Tarso en honor a Saulo de Tarso, que no es otra cosa que San Pablo. Supongo que es el tercer actor dentro de la historia del cine mexicano más conocido. El primero es Pedro Infante, el segundo es Cantinflas y el tercero yo creo que es Ignacio López Tarso. En el sentido de que su rostro, su voz, está muy ligado con Macario. O sea, cualquier persona que hable de Macario, luego inmediatamente es ese rostro, Ignacio López Tarso. Curiosamente, la película es señalada como la última de la época de oro del cine mexicano. Yo creo que más que la última es como el epílogo de la época de oro del cine mexicano. ¿Por qué? Porque los historiadores afirman que la época de oro del cine mexicano terminó con la muerte de Pedro Infante. Y digamos que su última colita, el último remanente fue esta película, Macario. O sea, la película de Macario está basada en un cuento de Bruno Traven que se llama Macario. Y bueno, a su vez, Bruno Traven pues leyó un cuento de los hermanos Grimm que se llama El ahijado de la muerte. La historia que nos pinta la película es la de un hombre pobre, leñador, pues que pues, tiene que saciar el hambre de su familia, aunque él se quede con hambre. Y resulta que él tiene deseos pues de estar solo, tener un rato para él. Y resulta que su esposa finalmente le concede ese deseo, robándose un guajolote, se lo cocina y él se va al monte a comerlo, pero en el camino se encuentra Dios, se encuentra el diablo y se encuentra la muerte. Quien finalmente, pues él decide pues hacer un trato con la muerte, darle la mitad del guajolote, pues
para que pues pueda comerlo con satisfacción. Y bueno, de repente pues viene una especie como de arco narrativo donde mientras él se está atragantando del pavo, resulta que se nos cuenta otra historia, la historia del que hubiera. ¿Sí? En ese que hubiera pues nos versiona el momento en que la muerte pues le da agua, y con esta agua pues él puede salvar vidas, Macario. Y bueno, resulta que pues se hacen negocios a sus espaldas de Macario y finalmente pues se le cobra factura. Él está en esta cueva donde pues, está llena de velas que representan las vidas y él ve apagar la vela del hijo del virrey, pero también él teme que su vela sea apagada y huye a la montaña, y es cuando ahí se cierra el arco narrativo, porque pues descubrimos que efectivamente él se atragantó con el pavo. Por supuesto, además de Macario, pues hay otras películas donde pues se llevó las palmas Ignacio López Tarso. Eunice Castilla, una amiga de Monterrey, cuando vivía yo por allá, me recomendó mucho ver esta película, Vainilla, Bronce, Morir, si no me equivoco, con la actuación de doña Elsa Aguirre, si no me equivoco, y Ignacio López Tarso. En realidad, ella, Aguirre, no va a protagonizar esta película, sino era Miroslava, pero resulta que pues días antes se suicidó y pues de último recurso ponen a Elsa Aguirre, que la historia trata pues más o menos de una muerte, ¿no? Una chica pues, que ama la pintura, estudia la pintura, pero pues resulta que tiene un problema en el corazón y se llega a enamorar del pintor, el pintor es pobre. La verdad que se las recomiendo mucho, es una historia muy interesante, romántica, en ese México urbano o que ya estaba modernizando por allá por los años 60. Otra vez de la mano de Bruno Trade, bueno, como escritor, Ignacio López Tarso actúa Rosa Blanca, que trata sobre un hombre dueño de unas tierras en Veracruz que de repente encuentra petróleo. Las compañías petroleras de la región, que son extranjeras, gringas, pues se enteran de que ahí hay petróleo y pues buscan la manera de convencer al dueño pues de que le venda las tierras. Como él no cede, pues lo invitan a ir a Estados Unidos, pues a tener una buena recepción, a todo para convencerlo de que pues les dé sus tierras. Resulta que él no quiere, regresa a su pueblo y lo matan. Finalmente, pues mediante estrategias, manipulaciones propias que los gobiernos suelen hacer, pues terminan pues las empresas petroleras pues agarrándose sus tierras. En realidad, muchas de las películas de Ignacio López Tarso pues tienen mucho tinte político. Es una fuerte crítica pues a los gobiernos priistas, a pesar que él era un priista, sobre todo al régimen caciquil que hubo acá en México. Participó en la segunda versión de Pedro Páramo, la versión cinematográfica, protagonizada por John Galvin, si no me equivoco, como Pedro Páramo, y él, Ignacio López Tarso, como Fulgor Sedano, el capataz. Resulta que la película, pues en sí, se esforzó mucho por retratar el ambiente caótico de insolación, de dolor de Comala, la cosa que no se pudo. Y él en una entrevista dijo que pues básicamente la gente cuando la estaba mirando la película en el Festival de Cannes, pues huía, salía pero en rachas completas, porque fue una decepción la película. Si no fuera por ellos, los actores que participaron en la película, pues la sala hubiera quedado completamente vacía. La sombra del caudillo, una película basada en la novela de Martín Luis Guzmán. Resulta que esta película se proyectó una sola vez acá en México y Díaz Ordaz, pero sobre todo el general de defensa en esos momentos, pues pidió que la borraran, que la prohibieran, y durante 30 años esta película no se proyectó, sino hasta 1990, a mediados del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, es como se proyecta esta película, que es una fuerte crítica a las instituciones gubernamentales, sobre todo a la Secretaría de Defensa Nacional, a la Secretaría pues, de Gobierno, sobre la sucesión presidencial.
El Gallo de Oro. Aquí la magia de esta película está en la intervención de Gabriel García Márquez y de Carlos Fuentes para realizarla. Mismo García Márquez en uno de sus últimos libros, Yo no vine a dar un discurso, habla de esta película porque cuando estaban escribiendo el guión, bueno, de repente se detenía con Carlos Fuentes a ver qué adjetivo ponían. Entonces casi iban al día con la realización del guión y la película. La historia es casi sencilla, digamos, un pregonero de repente tiene la suerte de agarrar un gallo que perdió, lo cría, lo cuida con esmero y al final el gallo sale pues, bonito para la pelea, pero de repente pues se tiene que enfrentar con el antiguo dueño del gallo. Hizo la tercera versión de la novela La vida inútil de Pito Pérez con Gabaldón. Y bueno, la historia cambia un poquito, casi en el sentido de que, pues sí, tiene la picardía que le imprimió, por ejemplo, Tintán. Pero aquí se ve más como un epicúreo que pues está pues contando su vida, pues, todos los desastres que él tuvo. Por supuesto hay películas donde Ignacio López Tarso pues protagoniza un revolucionario como La Cucaracha, películas como, déjeme ver por acá, Bajo el Volcán, La Antonieta, Los Hijos de Sánchez, Los Albañiles, Tarahumara, Cri Cri, que también se las recomiendo mucho, y Juana Gallo, con esta María Félix. La verdad que este asunto del cine revolucionario le dio pie a Ignacio López Tarso para que durante los años 70, finales de los años 70, él protagonizara pues una serie en Televisa. Vagamente recuerdo porque le gustaba mucho a mi papá. A mí me molestaba esa serie porque se la pasaba haciendo o diciendo corridos. Incluso hasta grabó discos con corridos sobre la Revolución Mexicana. Él hacía el papel de Tacho y entonces pues recitaba corridos revolucionarios. De las 35 telenovelas en las que él participó, puedo mencionarles 3 que en lo personal me gustan mucho. La primera es El Carruaje, que no es otra cosa que la historia de Benito Juárez y la época de las leyes de reforma y la intervención francesa, que culmina pues obviamente con la batalla del 5 de mayo. Se las recomiendo mucho porque pues ahí te das cuenta de cómo era Benito Juárez y porque en algunos capítulos pues Ignacio López Tarso pues sale, a veces de general, a veces de teniente, y aquí video que les estoy mostrando, pues sale interpretando un cura que está en contra de las leyes de reforma. Les recomiendo mucho esta telenovela que se encuentra en YouTube. La segunda telenovela es Senda de Gloria. Aquí hace de un personaje ficticio, Eduardo Álvarez, y bueno, a través de él pues nos vamos enterando del contexto revolucionario, o sea, los jefes de la revolución. En el primer capítulo, por ejemplo, o la primera parte, se habla sobre la muerte de Zapata, en la segunda de Venustiano Carranza, en la tercera de Francisco Villa, si no me equivoco, y sucesivamente. La verdad que la serie, pues merece la pena por el contexto histórico, aunque la trama amorosa también tiene algo de interés, se las recomiendo mucho. Hablemos de los festejos del centenario. ¿Cómo va la maqueta del Congreso? Permítame mostrársela. Por último está El Encanto del Águila, donde hace de manera soberbia, sublime, encantadora, diría yo, pues la figura de Porfirio Díaz. La serie empieza con la 7ª reelección de Porfirio, y si bien nos está hablando de que pues va a impedir que Madero logre la presidencia de la República, lo interesante de esta versión es que nos ponen a un Porfirio Díaz que se preocupó por la modernidad de México. Y prueba de ello fue la construcción del edificio del Congreso, que ya no se llevó a cabo por culpa de la Revolución Mexicana, y lo único que quedó pues fue pues la cúpula, que actualmente se le conoce como el Monumento a la Revolución. De verdad les recomiendo esta serie porque analiza de una forma
elegante, sin afán partidista, la historia reciente de México. Ignacio López Tarso era miembro honorario de la Academia Cinematográfica de Hollywood, es decir, él votó por películas. Creo que una que votó fue la de Roma, y pues tenía que haber merecido un homenaje ahorita en la última edición del Oscar que se realizó este domingo en la 95, pero pues no apareció ni su fotografía. Pero se le hizo o se le está haciendo un gran homenaje en el Palacio de Bellas Artes, un lugar donde no cualquiera es homenajeado, tanto en vida como en muerte. Ojalá que gustes. Muchas gracias. Que descanse en paz don Ignacio López Tarso, y pues ya está comiendo el guajolotito completo, ya su llama se apagó.